Buenas tardes a todos. Estamos aquí en compañía del maestro del náhuatl, José Antonio Cortés, que desde hace algunos años ya pues se dedica a la enseñanza del náhuatl. Y estamos aquí para conversar con él un poco acerca de sus experiencias y su trabajo a tratar de enseñar ese idioma tan interesante. Entonces, bueno, la charla va a ser unas preguntas que voy a hacer al maestro y ahí va a fluir un poco la plática. El maestro Antonio Cortés, ¿cómo cuántos años tiene el idioma náhuatl? Pues lo que nosotros sabemos, ya se nos viene un poquito el agüita, mi maestro. Sabemos que es un idioma milenario. Hay diversas investigaciones, diversas hipótesis donde nos hablan de ciertos tiempos, pero lo que nosotros sabemos es que es un idioma que tiene mínimo 5.000 años, y eso lo decimos en base a el origen del náhuatl en la zona norte del continente, cómo fue migrando los nahuatlantes, los pueblos nahuas fueron poblando la zona de lo que hoy conocemos como la República Mexicana, pero hay registros de estos pueblos hace miles de años. Entonces a veces es un poco complicado por la falta de fundamentos gráficos como libros y eso, porque hubo tiempos donde no lo había, ¿no? Hay otras materialidades donde podemos nosotros también tener fundamento, que a veces es la piedra o los códices, pero no siempre hubo esos registros. Hubo pueblos que desaparecieron, no dejaron nada. Entonces, en este caso, hablando de nuestra lengua materna, el náhuatl, lo que podemos decir es que es una lengua milenaria, o sea, es decir, sí tiene un origen que se remonta a miles de años atrás. ¿Por qué se vuelve un poco tan interesante el náhuatl? Por ejemplo, ¿por qué arroja ese idioma bastante información de nuestro pasado? Por ejemplo, de nuestro México antiguo, México prehispánico. ¿Por qué arroja tanta información? ¿Y por qué las palabras en náhuatl siguen teniendo como mucha fuerza y mucho simbolismo que tiene que ver con nuestro territorio desde su raíz? Y también si, por ejemplo, el náhuatl a través de los siglos, de los años, se ha venido descubriendo más y más información acerca de su idioma. Pues el idioma náhuatl como tal tiene sus características, pero ha tenido mucha influencia incluso en el castellano que hablamos hoy en día, porque la retórica, la esencia de la función del náhuatl es muy poética, es altamente llena de poesía, llena de unión. Es una lengua muy inherente a algo, muy conceptualizada, casi siempre va muy unida como que a algo. Y a veces en el castellano vemos ejemplos donde las cosas son un poco individualistas, que repito, no es una forma de, como muy bien aclaro, no es una forma de juzgar, porque el lenguaje lo podemos nosotros tratar de adaptar a como queramos expresarnos. Pero déjame te digo que un idioma como tal, muchos lo han visto como un medio de transportar el pensamiento, pero un idioma es la arquitectura del pensamiento, es decir, cómo se habla, cómo es la estructura del idioma, se piensa de esa misma forma. Entonces nuestros pueblos nahuas dejaron legado no solamente en el náhuatl, sino también en el castellano. Hay muchísimos conceptos. Por ejemplo, si tú hablas con alguna persona de nuestra comunidad y le preguntas, no sé, por ejemplo, ¿cómo se dice cabeza? No te va a decir cabeza, te va a decir mi cabeza. Lo va a utilizar de alguna forma. ¿Cómo se dice pueblo? Te va a decir mi pueblo, etcétera. Ese tipo de cosmovisiones las seguimos viendo repetidas todavía en nuestro castellano en México,
¿no? Expresiones como mi mujer, mi Dios, mi casa, es muy dado a este sentido. Y al igual que, bueno, también la lengua tiene mucha fuerza. Mis abuelos decían que nosotros tenemos en el ADN, bueno, no en el ADN, en la sangre más bien, en su forma de hablar, el náhuatl, y yo pienso que sí. Yo me he dado cuenta que con personas que no hablan, escuchan las palabras y como que algo despierta en ellos, como que les da esa emoción, como que algo les mueve. Realmente es un idioma vivo y está más vivo ahora que nunca, yo creo. A pesar de que ha ido desapareciendo, ha estado agarrando fuerza por medio del trabajo, del interés de los alumnos, de las personas en querer recuperar la lengua. Eso nos ha ayudado bastante, hermano. Sí. Por ejemplo, bien, se dice que cuando mencionamos una palabra, evocamos la esencia de la palabra. O sea, por ejemplo, podemos evocar por medio de las palabras. En este caso de las palabras en náhuatl, frases en náhuatl, también es como evocar el pasado, que se puede volver vivo, ¿no? Y que está inmerso en nuestra sangre, como dice. Entonces, yo las primeras impresiones que tuve del náhuatl me parecía una lengua muy dulce, muy ingenua, muy porque de ahí nos lleva a pensar que nuestros antepasados pues eran personas también muy eran personas con mucha suavidad, ¿no? Así como soy en idioma náhuatl. Exactamente. Entonces puede ser eso o puede ser también otras palabras en náhuatl, por ejemplo, decir Textipoca, o sea, eso es algo fuerte, ¿no? O sea, decir esto impactan las palabras. Fíjate, hablando de lo que decía sobre pues, el impacto, la fuerza de las palabras, es un idioma de lo más específico que te puedes imaginar. Es muy objetivo, es muy claro, es muy descriptivo. Nuestro náhuatl es muy preciso, muy eficaz al ubicar los conceptos, las características, al orientar a las personas a que se entienda lo que estamos pensando, sintiendo, y también tener las herramientas para poder tanto expresar como escuchar, analizar, comprender, empatizar por medio de la lengua. Y digo, todas las lenguas tienen sus funciones y sus partes, pero en este caso el náhuatl tiene muchísimas, tenemos muchas partes, muchos elementos que podemos usar de prefijos, infijos, sufijos, para poder adverbiar, para poder modificar nuestras palabras y hacer conceptos que a lo mejor en el castellano no los hay, o a lo mejor sí los puedes expresar, pero tienes que pensarle y acomodar muchas palabras para tratar de expresar eso. Cuando en el náhuatl hay todo tipo de expresiones, por ejemplo, una palabra bonita, el verbo amar, el verbo tlazohtla, que tlazohtla está conjugado en tercera persona, porque en el náhuatl no existe el infinitivo, ¿no? Tlazohtla significa que ama, amar. Y dices tlazotlalis o tlazotlalistli, estamos hablando del amor, se vuelve una cierta abstracción en un sustantivo, pero ahora si decimos tlazohyotl, este otro sufijo también es un abstractizador, pero lo vuelve un concepto un poco más profundo, es decir, como que tlazohyotl sería la amorosidad. Todo ese nivel de contenido, de poesía, de retórica se puede alcanzar con esas partes que uno va poniendo y que difícilmente encontramos en el español. Sí las hay, pero hay no en todos los casos y algunos no quedarían. Que digo, sí lo podemos expresar con palabras, pero podemos poner de cualquier cosa que podamos expresar, hacerlo abstracto como un concepto de una cosa tangible o intangible, o hacerlo un concepto, te digo, poético, supraestético, más profundo, de acuerdo a lo que queramos decir.
Por ejemplo, yo imagino cuando uno, aparte de que hubo se dice que encuentros de dos culturas, pero fue un choque con las dos culturas, con los españoles. Pero también me imagino que hubo un choque idiomático, ¿no? O sea, de idioma. Entonces, quién sabe, se podría imaginar los hablantes náhuatl de aquella época, ellos qué percibían cuando escuchaban el español, por ejemplo. O en el caso específico de la Malinche, la traductora, la Malinche, ella que hablaba náhuatl y otros idiomas originarios, ¿cómo fue que pudo aprender ella el español, ¿no? Parece tan fácilmente. Pues yo creo que además del interés que tenía, podemos ver y suponer que amaba, y además tenía un talento, una inteligencia, una empatía humana, un razonamiento excepcional, que a lo mejor no cualquiera de los de su época tenían, que si nuestras culturas que nos dieron origen eran gente sabia, había niveles, y esta mujer era una mujer muy por encima del nivel, porque logró adaptar el conocimiento de una lengua que venía de otro continente que no habían experimentado antes, por medio de su lengua, por medio de su conocimiento, y ser el puente de la comunicación entre dos mundos. O sea, eso es algo que a la fecha podemos hacer con todas las lenguas, porque el mundo pues ves que está globalizado, no está unido por las redes, por los medios. Hay investigaciones, hay libros, hay tratados, hay manuales de idiomas de casi todas las lenguas, pero en ese tiempo no lo había. Entonces tuvo que haber una sensibilidad grande, una mnemotecnia lo suficientemente fuerte, profunda, atenta, que rompiera esos paradigmas de barreras que digo, cada persona tiene diferentes, y yo creo que el impacto fue profundo. Bueno, yo lo digo porque, por ejemplo, en mí, al aprender el español en la primaria fue bastante complicado. Y por ejemplo, si yo hablo en la lengua mexicana o hablo en castellano, como ahorita lo estamos hablando, yo hasta siento que soy otra persona, como que te transformas cuando hablas, ¿sabes? Siento como que lo mejor de mí surge cuando hablo la lengua. Y en el otro, cuando hablo castellano, como ahorita, pues como que en un modo como que piloto automático, no hay gran esfuerzo para pensarlo, aunque la lengua castellana es complicada, pero no hay un gran esfuerzo. Pero pues en el náhuatl es una lengua aglutinante, unimos palabras, tenemos que identificar qué raíz vamos a decir, armar toda una frase a veces completa y decirla, y a lo mejor no es difícil para quienes lo hablamos en este caso, pero sí hay que estar comprometido y ser responsable de qué es lo que voy a decir. Requiere un poquito más de pensamiento al armar las palabras. Toda una belleza. Pues esta es una pequeña cápsula un poco breve acerca del idioma náhuatl, el mundo náhuatl. El maestro José Antonio Cortés nos da esta plática breve, pero posteriormente seguiremos haciendo otras cápsulas. Así es. Si quiere agregar más, maestro, para pues solamente despedirnos. Rescatemos nuestras lenguas maternas, tenemos una gran riqueza en ellas para conocer nuestro origen, para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. No se puede amar lo que no se conoce, lo que no se ve, lo que no tiene uno contacto. Y es muy importante que si tenemos la oportunidad de tener material, de poder tomar una clase, una cátedra, un material audiovisual, una canción en alguna lengua originaria, sería bueno tener ese interés, que nos motivemos para valorar nuestras lenguas originarias, y pues vamos a seguir compartiendo más información sobre nuestra maravillosa lengua. Si así lo permites, hermano, vamos a estar compartiendo esto. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.